Ok, entonces vamos, por ahí me está diciendo, iniciemos, doctora. Michael. Sí, bueno, vamos a darle porque... Perfecto, Michael. Muy bien. Vamos entonces, hoy culminamos con lo que es la parte de la familia de los betalactámicos, viendo lo que sería la cefalosporina, son antibióticos, ¿están viendo? Sí, doctora. Ok. Estos antibióticos, muchachos, se los van a preguntar de aquí hasta que dejen de decir como médico. Y sobre todo en el área de pediatría, ellos son muy utilizados. Cuando estén haciendo su rotación por pediatría, se van a acordar, oye, lo que nos dijo la profesora de farmacología en relación a las cefalodías. Entonces, necesitan aprender muy bien, sobre todo de estos antibióticos. Comparo un poco la historia y es una de las formas como yo les ir haciendo comparaciones. La penicilina, que nadie se acuerdan que habló que fue Alexander Fleming, cuando estaba haciendo unos cultivos de estafilococcus en un medio que por supuesto antibios, y vio el crecimiento de un hongo que inhibía o producía la lidia de estafilococcus. Lo mismo fue la historia de la cefalosporina. En Italia, en Cerdeña, sí, en unas alcantarillas, él veía que muchas personas se bañan en esas alcantarillas y eran sanos. Entonces sabemos cuáles son las características de ella. Y la presencia de los mohos que inician crecimiento de salmonella áureo. Da el nombre de cefalosporina P, y siendo la mayor actividad bacterias. Se bañaba que es sucia, eran totalmente sanos. En cuanto a la estructura, son muy semejantes. Fíjense que tanto la penicilina, cefalosporin, beta-lactámico, y aquí lo que diferenciar en una y otra en cuanto a la estructura de la penicilina, un radical aquí, tienen un radical 2, radical R1, lo que le da característica de espectro sobre cuál bacteria va a actuar, y la R2 entonces es en relación a lo que sería la farmacocinética de la cefalosporina. En cuanto a los tres químicos que pertenecen a los beta, lo que se modifica, la cadena R2, mejorando lo que sería la farmacocinética y mejorando lo que es de acción. En espectro, ustedes ven, se acuerdan que las penicilinas, para hacer un poquito de comparación, tiene acciones sobre los cocos gram positivos, bacilos gram negativos, las que son resistentes a la lactamasa, que era específica para aquella estafilococos aureus sensibles a meticilina, los de espectro ampliado, que tenían acciones sobre bacilos y anaerobios gram negativo, las que sobre la pseudomonas. Entonces, cuando lo comparamos con la cefalosporina, las cefalosporinas se van a clasificar de acuerdo a generación. Y por generación, entonces también va a aplicar lo que sería sobre cuál espectro de acción. Cuando hablo espectro, me refiero a cuáles va a actuar. Entonces, lo de las primeras generaciones tienen una mayor actividad contra lo que se focos tan positivos y algunos bacilos negativos. Los de segunda generación van a actuar, eso lo vamos a ver más, tienen más acciones sobre lo que sería los gram negativos, los de tercera generación, marca gram positivos, gram negativos y algunos anaerobios
está lo de acciones, que tiene acción sobre gram positivo, gram negativo, y tiene actividad contra pseudomonas de quinta generación, que en Venezuela aún no hay. La literatura también rota que la literatura también rota que en los Estados Unidos tampoco se comercializa, pero sí en otros países. Y es lo que la delegación tiene acción sobre los estados áureos resistentes a meticil, incluso resistentes a vancomicina. Yo con esta lámina lo que quiero es mencionarle que ustedes no tienen a la hora de estudiar, no tienen por venderse unos gérmenes que ni siquiera se conocen en Venezuela o que pueden causar procesos infecciosos en Venezuela. Con que ustedes se aprenden el espectro, por ejemplo, se acuerdan de microbiología y les aconsejo que repasen, por ejemplo, cuáles son los cocos gram positivos que más producen procesos infecciosos, streptococo, estafilococos, enterococo, cuáles son cocos gram negativos, Neisseria, mozzarella, los cocos no, perdón, cuáles son los gram negativos, la Neisseria, mozzarella, los bacilos, listeria, clostridio, los gram negativos, pseudomonas, los hemófilos, y dentro de los enterobacterias tenemos Shigella. Existen algunas bacterias que son atípicas porque carecen de membrana celular. Con que ustedes me recuerden estos gérmenes, yo quedo tranquila. Y eso es lo que tenemos que repasar, porque si ustedes no repasan un patrón de comportamiento, ustedes van a ver que hay muchos antibióticos para gram negativo, para gram positivo, pero que un antibiótico puede servir varias el patrón tienen que hacer. Las cefalosporinas, fíjense que dije, cefalosporina C es la más, la que se descubrió, la que tiene acción antibacteriana. Su característica, lo diría mejorando el radial R2, es que son más resistentes a la acción de la lactamasa, tienen un mayor espectro de acción, una vida media más corta cuando la comparamos con la penicilina. Es alternativa de la penicilina a aquel paciente que les diga, penicilina, podemos usar cefalosporina, a pesar de que el 1% hace una reacción cruzada. ¿Qué quiere decir eso? Que es alérgico a penicilina y puede hacer alergia el uso de la cefalosporina, pero es muy raro, apenas esto. Lo que sí es claro es que la cefalosporina no va a ir los gérmenes atípicos, como se igualmente tampoco cubre enterococos. ¿Okay? A diferencia de la penicilina, sí cubría alguna claro medida. Entonces, las cefalosporinas son bactericidas. Ya ustedes saben el concepto de bactericida. Son de segunda línea de elección en numerosas infecciones. ¿Por qué? Porque tienen efectos adversos, muchas de ellas que tienen un costo elevado a medida que se va aumentando las generaciones. Estos son antibióticos muy bien utilizados en lo que sería la pediátrica. Por eso es que yo les digo que tienen que aprendérselo. Así sea una o dos de cada generación debemos aprendérnoslo. En cuanto a por eso es el grupo de las beta-lactámicos, porque tiene su anillo beta-lactámico, tiene un anillo de tiazolidínico, pero tiene dos cadenas lateral R. La R1 que nos da el espectro de acción y tenemos la cadena lateral R2 que nos habla de su farmacocinética. A medida que van aumentando de generación en generación, porque es que vienen apareciendo o descubriéndose así, es porque ha mejorado el espectro y ha mejorado su farmacocinética, o sea que tiene un mayor espectro de acción. Igualmente, como toda familia de las que pertenecen al grupo de los beta-lactámicos, ellos inhiben la síntesis de la pared bacteriana.
Ese sería su mecanismo de acción. Sí, inhibiendo peptidasa, pero también hace un covalente con la proteína fijadora de penicilina a nivel de la membrana del citoplasma. Acuérdense cuando vimos las estructuras de las bacterias gram positivas, gram negativo, que existían estas proteínas. Esto sería un mecanismo de acción. El otro mecanismo de acción inhibe la transpeptidación en la tercera fase de formación de la síntesis de la pared bacteriana. Y también tiene un tercer mecanismo de acción, este tipo de antibiótico, es que produce autolisitis. Una vez que la enzima bacteriana es rodeada por el antibiótico, la estructura que le da la rigidez a esa membrana, por supuesto se rompe, comienzan entonces a salir los elementos que están dentro de esa célula de la bacteria produciendo una autolina. Entonces, por decirlo así, y pertenecen al grupo de la familia de la beta-lactamasa porque inhiben la síntesis de la pared bacteriana, inhibiendo la transpeptidación. Hablando un poquito de generalidades, y ahorita vamos a hablar cada una de ellas, vemos que, bueno, ya vemos que el mecanismo de acción inhibe la transpeptidación. Acuérdense que eso ocurre en la tercera fase de la síntesis de formación de la pared bacteriana. También se unen a las proteínas fijadoras de penicilina y tienen capacidad de autodestruirse. Cuando se ve afectada la integridad de la pared, entonces produce autolina. En cuanto a resistencia, también pueden ser inhibidas por una beta-lactamasa. En este caso, podemos darle el de cuando modifican las proteínas fijadoras de penicilina, tienen la capacidad, tienen varias formaciones de penicilina 1A, 1B, 2A, 2B, pero sobre todo se modifica esta proteína fijadora y cuando ella puede la pared de la bacteria, pero fíjense que es muy parecido entonces a la insulina. Toda su genética, la vía de administración puede ser vía oral como por vía parenteral, tiene buena distribución, una vida media más corta cuando la comparamos con la penicilina y tiene un sistema nervioso cuando las cefalosporinas de tercera generación. Su metabolismo puede vía hepática en un 50% por tercera generación, pero la mayoría por renal. Por lo que el paciente portador de insuficiencia renal hay que ajustar la dosis. Entonces, en mujeres, este tipo de que en cuanto a las mujeres están embarazadas, porque no es teratogénico, tiene un nivel de seguridad comprobado en, en cuanto a mujeres embarazadas, que no produce efectos adversos en el feto. De adverso, en líneas generales, existe un 1% que puede ser una reacción cruzada, si es alérgica a penicilina, puede ser alérgica a la cefalosporina, pueden alterar el sistema inmunitario, produciendo erupciones y síndrome de Steven-Johnson, puede haber un shock anafiláctico, neutropenia, puede haber sobreinfecciones añadidas. Hay alteraciones a nivel de la coagulación, estos son algunos efectos adversos. Yo hasta ahora no he visto efectos adversos con el uso de la cefalosporina. Si hay paciente tiene deficiencia, hay algunas de ellas que puede producir alteración de la vitamina C, ver hemorragia. Sí tiene un efecto disulfiram, algunos se pueden acordar de lo que es un efecto. Estoy preguntando de acordarse de disulfiram.
¿Están allí? ¿El efecto de qué? Efecto Disuran. Esto está aquí señalando. Bueno, okay, no los voy se los dejo para el año que viene a buscar respirar. Sobre el sistema gastrointestinal, la colitis pseudomembranosa, muchos de los antibióticos cuando tienen una mala indicación puede producir esto, secundariamente por evacuaciones diarreicas y aquellas que se por vía producir pseudolitiasis. En cuanto a indicaciones, se pueden usar para infecciones cutáneas, profilaxis quirúrgica, la generación queda para quedan también intervención quirúrgica y se quiere hacer profilaxis, infecciones de vías aéreas, sobre todo las de segunda generación, urinaria, por eso es que se utilizan mujeres embarazadas que hacen infecciones recurrentes, los de tercera generación se usa para meningitis, que atraviesan barrera hematoencefálica, las de cuarta generación para neumonía, intra, los de cuarta y para infecciones producidas por el estafilococo áureo resistente a meticilina, quedan las de quinta generación, que les vuelvo y les repito, en Venezuela no existen. En cuanto a la clasificación, tenemos la cantidad de antibióticos que existe por generación, pero con que se aprendan las más importantes, las más resaltantes, las que uno más usa, yo me quedo tranquila. La de primera generación tenemos cefazolina y cefalecina, la de segunda generación, cefotaxima, tercera generación tenemos la ceftriaxona, cefotaxima, cestazirima, las de cuarta generación cefepime, y entre estas están las antiseudomonas, que ya tenemos la ceftaxime y cefepime, y si es una sexta generación, la ceftarolina, que es la que se comercializa, pero en Venezuela no la tenemos y es exclusivamente para aquellos procesos de infección donde está el estafilococo aureus resistente a meticilina. En cuanto a la vía de administración, lo de la primera y segunda generación generalmente viene para ser administrado tanto por vía parenteral como por vía oral, y de tercera a quinta generación exclusivamente para ser administrada por vía parenteral. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Vamos bien? Muchachos. Doctora. Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. En cuanto al espectro de acción, vemos esto, de acuerdo a la clasificación de generación, el espectro de acción, fíjense que las de primera generación tienen mayor acción contra los gérmenes gram positivos, y como la flecha lo indica, a medida que van bajando en generación, ellas son menos. Aquí los de segunda generación y tercera generación, los de segunda generación son más propensas para los gram negativos, tienen mayor actividad para los gram negativos, tercera generación, acción contra gram positivos, gram negativos, y los de quinta generación, cuarta y quinta generación, igualmente ya se está ampliando su espectro de acción. Incluso funciona para aquellas infecciones que son para donde están implicados los anaerobios, bacilos gram negativos, entre lo que sería la tercera y la cuarta generación, y tenemos las antiseudomonas, que es tercera generación y cuarta generación, nada más. Y para los estafilococos aureus resistentes a meticilina, solamente tenemos los de quinta generación. Entonces, hablando un poco en relación a las cefalosporinas de primera generación, existen muchas reglas mnemotécnicas. Una de las reglas, bueno, ustedes cada uno puede tener su regla mnemotécnica, pero esta es una de las más fáciles.
C está A, cefasolina, cefalotina, cefadroxilo, que este es uno de los más usados, con excepción de la cefra, pero casi todos comienzan después del prefijo C con el fa. Cubre mejor, tiene mejor actividad contra los bacilos gram positivos. La será ahora como por vía parenteral. Vida corta, según para profilaxis química, tenemos entonces la cefalecina, que viene para ser por vía oral, y tenemos la cefasolina, vía parenteral, que se usa en profilaxis quirúrgica. Uno de los más utilizados, entonces recuerden que son para procesos fáciles, por eso que se dice que bacterias, estafilococo, pero que son procesos tienen una distribución en los tejidos, penetran barrera hematoencefálica, no tienen un metabolismo a nivel hepático, los de la primera generación, se eliminan por vía renal y vienen en combinación con el Probenecid, precisamente, que prolongar la vida media. El espectro de acción, Proteus mirabilis, Escherichia coli y Klebsiella tensión sobre esta parte. Entonces, ¿dónde usar? Espontáneas. Recuerden que aquellos procesos infecciosos que no de espesor ser profundo, en profilaxis, cuando sabemos prótesis, sobre todo en la esfera traumatológica, generalmente se utiliza. Recuerden que a nivel de piel nosotros tenemos, viven los gérmenes, el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, y producen. Están en verde, son los más utilizados. Son las indicaciones donde más se pueden usar. En caso de neumonía, infecciones a nivel de la esfera ORL, en caso de osteomelitis, en caso de endinitis, existen otros antibióticos que pueden tener un margen de mayor o de cubrimiento de las bacterias. Entonces, sí, pero si no tenemos más y solo tenemos eso, sabemos que vamos a usar, entonces, aquellos casos de neumonía, que por estos gérmenes, el Ephedra otorrino por el Streptococcus pyogenes, la osteomelitis y la endocarditis. Sí pueden ser utilizadas en infecciones del tracto urinario, no si hay meningitis, si hay una sepsis o como terapia empírica. Recuerden que no penetra barrera hematoencefálica primera generación. Dentro de las reacciones adversas, puede producir flebitis en caso de que tengamos que usar una vía parenteral y no hagamos la debida dilución y si se lo pasamos de forma muy rápida. Pasamos a la de segunda generación. Entonces, dentro de la segunda generación, cefositina, cefuroxima, cefotectan, cefonib. Viene precedida o viene después del prefijo cef, puede estar la O, puede estar la U. Ustedes buscarán su regla mnemotécnica que mejor crean conveniente. Excepto el cefeor, cefprozil, cefamandol, cefmetasol y la carbeza, que están escritos. Dentro de las que nosotros más utilizamos, cefositina, cefuroxima, cefotectan y el cefaclor. Estos de segunda generación tienen una mayor acción con gérmenes gram negativos y algunos aerobios. Puede cubrir gram positivo también, pero los de acción tienen una mayor cobertura contra los gérmenes gram positivos. Su distribución
es buena, no a nivel del sistema nervioso central, y la cefalima tiene también, puede distribuirse a nivel de próstata, globo ocular, si nosotros tenemos una infección a nivel de próstata o a nivel ocular, ellas pueden estar bien indicadas. Se pueden metabolizar, hay unas de ellas que tienen un grupo metilo tetrasolitiometilo que inhiben, que son los que van a inhibir la vitamina K, inhiben la hidrogenasa, y es como pueden producir, inhiben esta vitamina K, pueden generar hemorragia, y si inhiben el aldehído de hidrogenasa, entonces pueden producir un efecto sulfirán, que ya les dije que buscaran, que es el efecto. En cuanto a su vía de administración, ya les dije que puede ser parenteral, vía oral, y tienen una vida media corta. Fíjense, por ejemplo, la cefositina tiene una vida media de 1 hora, de manera que cuando nosotros la vamos a administrar, se debe indicar cada 4 o cada 6 horas. ¿Cuál es el espectro de acción? Aquí tienen una regla neurotécnica, bien pueden aprendérsela así. Proteus, Escherichia coli, sobre Klebsiella, anaerobio, tiene acciones sobre la célula catarrales, algunas enterobacterias, Neisseria, salmonella, y en mayoría gran negativo. ¿Cuáles son sus indicaciones? Infecciones de las vías aéreas, tanto superiores como inferiores, ¿ok? Tienes acciones sobre lo que sería la esfera del otorrino, producida por el Streptococcus pneumoniae. En caso de neumonía, Mozzarella catarrhalis, faringitis, amigdalitis, fíjense que está en amarillo. No sería de primera elección, pero sí podemos utilizarlo en infecciones cutáneas. Recuerden que tiene acción sobre los gram positivos, pero en primera generación, infecciones del tracto urinario, más tiene acción lo de la primera generación sobre salmonella. Fíjense que este es de una generación, los que tienen más sobre los que vienen siendo los primeros que tienen acción sobre infecciones por ana y otros tratan de primera línea para los anaerobios. Uno de los principales sería el metronidazol, que lo vamos en su respectivo momento. Igualmente los inhibidores de ácido, así como los inhibidores de la síntesis de proteínas, pero se puede los de segunda generación para infecciones de anaerobio. Continuamos. Los de tercera generación, por eso es que yo les digo, tienen que hacerme los cuadritos y las diferencias entre cada una de ellas. Ya aquí en tercera generación el espectro de acción se va ampliando un poquito, cubre gran positivo, cubre gran negativo, tiene capacidad de cubrir anaerobia y pseudomonas aeruginosa. Este grupo de antibióticos lo vamos a dejar para procesos infecciosos bacterianos graves. Se usa como terapia empírica. Terapia empírica es, o sea, proceso infeccioso a un nivel de algún, sí, todavía no sé dónde es, pero el paciente luce tóxico porque está infectado, entonces podemos usar una cefalosporina de tercera generación. Dentro de ella tenemos la ceftriaxona, cefodima, tacidima y cefecim, la única que viene para ser administrada por vía oral. Las demás son por vía parenteral. Se distribuye incluyendo sistema nervioso. Tengo una la puedo. MTT son las razones y que se metiza a nivel hepático, que puede producir porque inhibe la vitamina K y tiene un efecto disulfirán porque inhibe la aldehído deshidrogenasa. Se elimina el 50% por biliar y el otro 50% por vía renal de forma activa. El espectro de acción, ya les dije, gran positivo, gran negativo, pseudomonas, anaerobio, Proteus mirabilis, Klebsiella, anaerobio, Moraxella seria, salmonella
y influenza. Polingitis, neumonía, ya sabemos cuáles son los gérmenes implicados, blenorragia, tiene muy buenas indicaciones, infecciones del tracto urinario, infecciones cutáneas, recuerden, estafilococo, enfermedades del tracto gastrointestinal, se puede utilizar, pero hay otros antibióticos que son de primera línea de elección y para los también se usa como terapia intra. Se puede utilizar realmente estos antibióticos que recomendar que se use en combinación precisamente evitar que ocurra resistencia bacteriana. Por lo general, ceftriaxona se utiliza en sinergia muy bien, aminoglutamato, pensando que si hay una infección pseudomonas, estas dos combinaciones son muy buenas. Igualmente por la presencia, o también podemos combinar ceftriaxona con quinasa, que más adelante cuando vamos a ver las combinaciones. Generalmente se usa cuando o sea, si nosotros tenemos un paciente que está gravemente irritado y estamos pensando en un gran negativo, entonces buscamos un antibiótico que cubra más gran negativo que junto con esto para evitar que la bacteria pueda producir resistencia bacteriana. Para mejorarles a ustedes su conocimiento en cuanto a generación, generalmente aquí en Venezuela usamos DFPIME, es de cuarta generación, es una zapatilla de cuarta generación. Su mecanismo, su espectro de acción es la combinación, o sea, recuerden que la primera generación cubre más gran positivo y se junta con la de tercera generación, entonces estamos ampliando el espectro de acción. Cubre gran positivo, gran negativo, pseudomonas. El que más se usa es el cefepime, ambos, aunque en otros países existe la cespirona, viene para ser administrado por vía parenteral. Es de primera línea de elección cuando tenemos un paciente que tiene una infección potente o una infección grave. Una buena distribución, se tiene buena penetración a nivel del sistema nervioso. Fíjense que a medida que vamos avanzando en general, va mejorando, como ves, el espectro de acción. No se metaboliza a nivel hepático, se elimina por vía renal. ¿Dónde lo vamos a usar? En pacientes que son portadores de pseudomonas o cuáles son los procesos que puede implicar que este germen pueda producir un proceso infeccioso. Neumonía, infecciones de piel, pacientes sépticos, donde hay una gangrena, infecciones del tracto urinario, la presencia de osteomelitis, puede estar a nivel y producir una otitis externa, en enfermedades nosocomiales, pacientes usan drogas por vía endovenosa. Está metida esta señorita que es bien potente y bien mortal, y para erradicarla cuesta un poquito. Tiene acción sobre todas aquellas productoras de beta-lactamasa, es resistente a la beta-lactamasa y el citrobacter. Dosar, infecciones intrahospitalarias, pacientes quemados, pacientes en Gangaxiela, Proteus, Pseudomonas, pacientes con otitis externa maligna que hacen este tipo de procesos infecciosos es que tienen una inmunidad comprometida, los pacientes diabéticos sobre todo, portadores de HIV, pacientes con meningitis, tienen buena penetración del sistema nervioso central, infecciones del tracto urinario, pacientes que tienen neutropenia febril, son portadores de algún tipo de cáncer, como antipseudomonas, que también existen en antibióticos
pseudomonas y por lo general se combina para producir una sinergia. Dentro de los efectos adversos pueden producir neurotoxicidad, producir neutropenia y estos antibióticos como lo hemos dejado para usar en caso de procesos infecciosos graves, no hay tanta resistencia. Y porque no se como monoterapia, sino en combinación. Y por último, tenemos la de quinta generación, que aunque en Venezuela no existe, pero muchos de ustedes se van a ir de Venezuela y necesitan conocer porque en otros países sí van a tener la propiedad de poder usarlo, y es la de quinta generación que se llama cestarolina, ¿se acuerdan de Carolina? Y el cestobiprol. Exclusivamente para aquellos infección donde esté implicado el estafilococo áureo resistente a meticilina. Es la alternativa de aquellos estafilococos, la vancomicina, y esto es grave. Y es lo que vamos a ver o estamos viendo, que por el mal uso, o sea, vamos a tener unas superbacterias o tenemos una superbacteria. Ya cuando tenemos un estafilococo resistente a vancomicina, Dios mío, que Dios nos agarre confesado. De verdad que sí, porque aquí no existe este antibiótico. Mecanismo de resistencia, les había dicho, cuando se altera la proteína hospedadora de penicilina 2, 2A, es donde tiene esta, o se une con esta proteína para tener su efecto de acción. Entonces era exclusivamente para procesos infecciosos con áureo resistente a meticilina, endocarditis, neumonía, endocarditis producida porque hay la presencia de una válvula protésica del corazón, impétigo, meningitis, buena penetración al sistema nervioso central, artritis séptica. En caso de enfermedades del tracto gastrointestinal y infecciones en el tracto urinario, tenemos otras alternativas. Recuerden que muy pocas, por ejemplo, son muy pocos los estafilococos autores de urinario. Bueno, si es fuerte, tenemos otra alternativa. En general, cuando se usa, usar en combinación con otros antibióticos para la resistencia a este tipo de antibióticos. Un poco de primera generación, segunda generación O por U, lo de tercera generación, esta regla mnemotécnica, DPT, pero con que se me aprenda la ceftriaxona, que es de tercera generación, que es una de las que más utilizamos, me quedo tranquila. Los de cuarta generación, solamente el cefepime, que es lo que tenemos en Venezuela, y los de quinta generación, que no la tenemos en Venezuela, pero que se deben acordar que es la cestarolina, que es la más utilizada. ¿Cuáles son los que penetran líquido cefalorraquídeo? Ya ustedes saben, tercera generación y cuarta generación. ¿Cuáles son las antiseudomonas? Tercera generación y cuarta generación. ¿Hasta ahora preguntas? ¿Hasta ahora preguntas? ¿Todo bien? Esto es un poco más de lo que le he mencionado. Los de primera generación tienen más acciones sobre los gram positivos, coco gram positivo, y lo poco más que los de tercera generación, ¿ok? Si tenemos una infección, hemófilos de influenza, gram positivo o gram negativo. ¿El hemófilo de influenza es gram positivo o gram negativo? Gran negativo, doctor. Gran negativo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son quién tiene más acción? Los de segunda generación y los de tercera generación, ¿ok? Para la familia de las enterobacterias, entonces tenemos los de la tercera generación, tienen mayor acción sobre las enterobacterias.
Bacteroides frágiles, recuerden que es esto. Aerobio, anaerobio, positivo, gran negativo. Que un bacteroide frágil, ¿a cuál pertenece? Están allí, están buscando, están buscando, están buscando. Creo que también es gran negativo, doctora. Creo que también es gran negativo. ¿Estás segura? No. Ok. Bueno, busquen. Tienen que repasar un poquito de lo que es bacterias, ¿ok? Y contra Pseudomonas aeruginosa tenemos entonces tercera generación y cuarta generación. Resistencia bacteriana, ya les mencioné como los cuatro mecanismos, sobre todo hay modificaciones de penicilina, eh, sobre todo en quinta generación, que tienen el hidrolizado por cefalosporin. Recuerden que siempre lo usamos en combinación precisamente para que no se dé la primera generación, recuerden la se, eh, tiene buena cobertura. Este, quirúrgico, tanto infección es un anaerobio. ¿Ok? El paciente tomó una meningit general o algunos de estos fármacos que mejoran la microbiota. Tiene hipersensibilidad a aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina, una reacción cruzada. Debilidad, sobre todo aquellas que se le dan por la edad, cuáles son, que son muy pocas por vía biliar. Las de amplio espectro, que serían tercera y cuarta generación, podemos ver algunas alteraciones en lo que sería la microbiota y por eso que produce esta colitis pseudomembranosa. Las reacciones más comunes son las de hipersensibilidad, parecida a la de penicilina. Puede haber una reacción inmediata que se manifiesta por broncoespasmo, anafilaxia y urticaria. Por eso que hay que preguntar si usted ha tomado otras veces, va a decir no, y usted ha tomado ampicilina, de seguro que le va a decir que sí, no. Pues un positivo, esto me lo van a buscar, ¿qué significa? Depresión de médula roja, granulocitopenia, esto es muy claro, ser nefrotóxico cuando se utiliza alta dosis y el efecto disulfiram por la presencia de MTT en su la van a buscar también. ¿Cuál es este efecto de sulfirán? ¿Qué se pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora. ¿Todo bien?
Ajá, muchachos, ¿pregunta? Bueno, estaron más confundidos. ¿Qué les aconsejo? Támico. No quieren saber nada de clase, no quieren saber nada de libro, pero ustedes accionen, pero si hacemos un equilibrio entre unas horitas de clase, de estudio, 1 o 2 horas al día, yo les aseguro que este tema de betalactámico se lo van a aprender muy, pero muy bien. Hagan cuadros de comparación, hagan cuadros de comparación. Entonces, nos vemos en enero, cuando inicien las actividades académicas, para continuar con el tema de antibióticos. No dejen acumular. Fíjense que hemos visto nada más 2 clases y lo amplio y el poco de antibiótico, la amplitud de antibióticos que tienen que estudiar. Son pequeñas diferencias entre uno y otro. Unos son mejores para algunos procesos infecciosos, otros son mejores en cuanto a su espectro de acción y farmacocinética. ¿Estamos claros? Sí, doctora. Ok. Entonces, Sí, que doctora. Sí, doctora. tengan una feliz Navidad. Que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo y bueno, cuídense que Bobby Igual para usted, está doctora. todavía. Sí, hijo, gracias, de verdad que gracias. Muchas Bueno, gracias, profesora. Mucho. gracias. Gracias, Cualquier doctora. duda, no tengan temor en preguntarme por el privado, por el grupo, vayan a estudiar, para eso estamos.